Bueno, para mí es un tremendo placer tener la oportunidad de compartir la palabra esta mañana. Es siempre un motivo de gratitud y también un motivo de mucha seriedad y respeto compartir la palabra, y yo me siento siempre muy honrado con eso, ¿no? Siempre pienso que la palabra de Dios es para inquietarnos un poco, ¿verdad? Para que la palabra nos hable. Dice que la palabra es espada o filo, ¿no? Entonces es lo que yo siempre deseo. Y hoy yo quisiera empezar la predicación sentado aquí en este butacón, y si fuera mejor si hubiera aquí un banquito así, poner los pies y predicar sentadito aquí, confortable, sin estar mucho tiempo de pie. Pero dicen que eso no es educado, ¿no? Que eso no es bueno. Quizás ustedes no me ven bien, yo que soy muy grande probablemente no me vean bien y no se escuche bien. Pero lo cierto es que debiera ser, porque nosotros vivimos en una sociedad que está hecha y preparada para el confort, ¿verdad? Y si para estar parados, pues estamos sentados, y para estar sentados estamos acostados. Entonces, sería bueno poder hacerlo. Nosotros vivimos en un país muy grande, ¿verdad? El capitalismo norteamericano es el que ha traído mayor confort y comodidad a los ciudadanos comunes de este mundo. Hay muchos países donde hay muchos sistemas sociales y donde hay capitalismo como el de los Estados Unidos, pero los ciudadanos no tienen la oportunidad que nosotros tenemos en nuestro país. No lo viven igual, no lo viven de la misma manera. Aquí, con tu trabajo, tú puedes pagarte un auto, ¿verdad? Con aire acondicionado. Vives todo el día en una casa con aire acondicionado. Puedes adquirir muebles cómodos. Te bañas con una ducha caliente que tiene una presión, ¿verdad? Que es placentera, que es buena. A veces yo mismo me he preguntado, estamos acomodando tanto la casa que se parece mucho a las condiciones de un hotel, ¿verdad? Con un colchón bueno, una ducha buena. Muchos de nosotros, pues si se lo proponen, y algunos ya lo tienen, pueden tener una piscina en el patio de su casa. Hay muchas casas aquí en Miami que tienen piscinas en sus casas. Los que viven en un condominio, dentro del dinero que pagan, que es bastante, pues casi todos tienen una piscina a la cual tienen acceso. En fin, toda la vida se hace para que tengamos el mayor confort posible. Nos sentamos a ver el televisor y ya no tenemos que parar, ¿no? Hay un mando ahí, pam, para cambiar. Incluso ya ni tenemos que extender nuestra mano para el televisor. Le hacemos así, pam, hablamos y el televisor pone lo que nosotros queremos. Todo se hace para que usted se sienta lo más confortable posible. Entonces, nosotros los cristianos en este país, pues también, aprendí en sociología, que la iglesia es un reflejo de la sociedad. Y que nosotros los cristianos en este país, pues, hemos pasado ese confort muchas veces también a nuestra vida espiritual, a nuestra vida eclesial. Por ejemplo, imagina una iglesia, que no es esta, ¿no? Pero bueno, imagina una iglesia donde tenga pocos parqueos o ninguno, y entonces usted tenga que parquear por a los alrededores y caminar 100 metros, 200 metros al sol para llegar a la iglesia. ¿Cuántas personas dirían, me cuesta un poco de trabajo? Imagina que usted llega y la iglesia no tiene aire acondicionado, ¿verdad? Estaríamos aquí un poco incómodos, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a tener aire acondicionado en mi casa? Entonces no tengo aire acondicionado en la iglesia. Imagina que la iglesia no tiene estos bancos acolchonados, que tú te sientes rico aquí, escuchando aquí el gusto, y que fueran unas sillas metálicas donde usted está un poquito apretado, que el templo sea pequeño y que estemos apretados unos con otros, ¿verdad? La pregunta es, ¿a qué venimos al templo? El templo cada vez tiene más condiciones para que nos sintamos mejor, y eso no está mal. No es que esté mal, pero la pregunta es si también estamos acomodando nuestra vida espiritual y nuestra vida eclesial al confort. Cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Estudiamos los que nos precedieron,
Pues vemos que no. Y si nos fijamos en muchos cristianos alrededor del mundo, pues evidentemente no. Entonces, yo creo que eso de alguna manera tiene que hablarnos a nuestras vidas. Y hoy, yo quiero traer un texto bíblico, quiero compartir con ustedes un texto bíblico de Felipe. Y queremos hablar un poquito también de qué le pasó a Felipe, qué hizo Felipe, y cómo él fue un cristiano diligente, donde de alguna manera dejó el éxito y el confort para ir a un lugar que Dios le llamó. Y veremos, el texto bíblico se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer versos del 4 al 8 y del 26 al 40. Yo voy a ir leyendo el texto bíblico y al mismo tiempo voy a ir tratando de ir interpretando, porque el texto bíblico es un poquito largo, y entonces para ir avanzando en la predicación. Vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Predicación del Evangelio en Samaria. En el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y aquí tenemos lo primero, ¿no? Lo primero es que dice que los cristianos fueron esparcidos, fueron perseguidos, y por eso fueron esparcidos. Y en ese esparcimiento dice que Felipe viene a la ciudad de Samaria. Si recordamos un poco, la ciudad de Samaria tiene una historia muy linda con una mujer, que es la mujer samaritana, donde en la historia nos dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban porque siempre estaban discutiendo por cuál era el lugar de adoración, y como que era siempre un problema entre ellos. Y aquí envía Dios a Felipe a una tierra hostil para los judíos, donde éramos vecinos, pero no confiamos el uno en el otro. Y dice que aquí viene Felipe a predicar el Evangelio de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y aquí tenemos el primer logro. Que usted vaya a predicar y que dice que la gente, las personas estaban escuchando atentamente, ya eso es una muestra evidente de que el poder de Dios estaba con Felipe y le había ayudado a captar la atención de las personas. Y oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí Felipe tuvo una campaña de evangelización, de misión, de sanidad por todo lo alto. Dice que las personas endemoniadas eran liberadas, que los paralíticos eran sanados, y aquello se hizo algo muy grande. Felipe aquí estaba gozando, probablemente como ningún otro de los predicadores, de los otros apóstoles, pues está teniendo, ¿no? una gran campaña Felipe aquí en Samaria. Y el verso 8 dice: y así que había gran gozo en aquella ciudad. Y este gozo no es el gozo de sentirnos alegres, ¿verdad? Es el gozo que viene del Espíritu Santo. Es el gozo que viene de ese primer amor. Es el gozo que viene cuando tú tienes un encuentro con Dios. Ese es el gozo que aquí se estaba sintiendo. Es algo indescriptible, es algo que tú no puedes explicar con palabras. Es un amor que no es el amor por tu hijo, ni es el gozo por tu pareja, ni por tus padres, ni por recibir un regalo. El gozo que uno siente cuando es tocado por el Espíritu Santo, el gozo que uno siente cuando uno sabe que está haciendo la obra de Dios, el gozo que uno siente desde el punto de vista espiritual es diferente. Y aquí había llegado Felipe, ¿verdad? A una tierra hostil, a una tierra, no podemos decir enemiga, pero sí con mucho recelo. Había tenido una gran campaña, por supuesto, ya había tenido preparación de antes, ¿no? Había estado Jesús por allí. Esta mujer se convierte en una gran evangelista que invita a todo el pueblo a que escuchen a Jesús. Y Samaria era un territorio grande. No sabemos en qué parte de Samaria estaba Felipe. Lo cierto es que allí, digamos que Felipe se convierte en un predicador, en un pastor, en un evangelista, en un misionero de éxito. Y había logrado lo que probablemente muchos otros evangelistas y otros predicadores y otros apóstoles no lograron en su obra misionera.
Si nos acordamos un poquito de Pablo, que fue el más grande de todos, en muchos lugares Pablo tuvo que salir corriendo. En muchos lugares a Pablo lo llevaron preso. En muchos lugares a Pablo tuvieron que esconderlo. Aquí no. Aquí Felipe, todo va viento en popa y a toda vela. Es un gran éxito lo que ha logrado Felipe. Y entonces, un poquito más adelante vamos a ver lo que pasa. Y aquí empezamos entonces en el verso 26, cuando narra una historia de Felipe con un etíope. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí tenemos el primer problema, la primera incongruencia. ¿Cómo es posible que tú me saques de aquí, donde yo estoy teniendo un éxito tremendo, donde hay nuevos convertidos, donde hay personas sanadas, donde probablemente esté trayendo personas de otros pueblos, donde mi fama se está haciendo grande, para mandarme al desierto? ¿Qué voy a hacer yo allá en el desierto? Al sur, normalmente, ¿verdad? Los seres humanos siempre vamos para el norte. A él lo mandaron al revés, lo mandaron para el sur. Ve para allá, ve para el sur. Y ve al desierto. El desierto que siempre ha sido, pues, que tiene un significado de tanto de esparcimiento, de espiritualidad, como de cosas malas. Como el desierto es árido, donde nada florece, donde hay muy poca vida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo allá? No se sabe qué va a hacer. Dice que el 27, entonces él se levantó y se fue. Y aquí es donde está el punto de todo lo que va a venir después. El texto bíblico no nos cuenta si Felipe peleó con Dios, si le hizo estas preguntas a Dios. El texto bíblico no nos cuenta si Felipe tuvo dudas. Dice que él se levantó y se fue, que Felipe simplemente obedeció. Lo normal hubiera sido que Felipe lo hubiera, pero a ver, explícame, ¿qué voy a hacer yo allá? ¿Quién voy a ir a ver? ¿Por qué tú me mandas para allá? ¿Quién va a venir aquí? ¿Quién va a venir esta gente? Se queda sola. Mira todo lo que hay. El texto no nos cuenta, pero lo normal sería así. Y lo normal sería que si hubiera una junta misionera que estuviera organizando, poniendo misioneros, enviando gente, no va a sacar a Felipe de Samaria. ¿Cómo tú vas a sacar a Felipe, donde está teniendo tremendo éxito, para mandarlo al desierto a predicarle a un hombre? No, ya que vaya otro. Vamos a dejar a Felipe en Samaria, ¿no? Entonces, esa es la mente humana, la lógica humana. La suerte es que Felipe no siguió la lógica humana. La suerte es que no había una junta misionera. La suerte es que no habían seres humanos decidiendo a dónde tenía que ir o no Felipe, sino que fue un ángel del Señor el que le dijo a Felipe: vete para el sur, que te necesito allá. Y Felipe se levantó y se fue. Felipe fue un pastor, un cristiano obediente y diligente. Felipe salió de su zona de confort. Felipe dejó el butacón, ¿verdad?, de predicar, y tomó lo poco que tenía o lo mucho que tenía, no explica el texto, y arrancó hacia el sur. No había un carro esperándolo, no había un avión, no había nada. No se sabe el tiempo que le tomó, ni sabía que iba. El texto bíblico no nos da detalles si él sabía la misión que tenía. Él solo seguía la voz y el mandato de Dios. Y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de seguir la voz y el mandato de Dios. La vida cristiana se trata de decir: me levanto y voy sirviendo a lo que Dios me está llamando a hacer. A veces no tenemos todo el cuadro, no lo entendemos todo, no podemos entenderlo todo, porque si Felipe hubiera entendido todo, hubiera empezado como Moisés y decirle: no, Señor, yo no soy digno de ir hasta allí, yo soy tartamudo, yo no puedo ir. Él no tenía: ¿cómo usted me va a sacar de aquí? Que hay tanta gente, me va a mandar para allá. No tenía todo el cuadro, no tenía una aventura. Y muchas veces los cristianos estamos llamados a ser aventureros, ¿verdad?, a seguir la voz de Dios, aunque no sepamos todas las bendiciones que vamos a tener detrás. Dice que Felipe se levantó y se fue, y sucedió que se encontró con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Felipe se encuentra con un extranjero. Se encuentra con un extranjero que era, podemos decir, un hombre disminuido, porque era un eunuco, alguien que había castrado cuando niño, que habían abusado de él y que ahora se encontraba en una posición de poder sobre los tesoros de la gente, pero no era un judío. Hasta este momento casi todas las predicaciones eran sobre personas judías que habían sido creyentes y que se estaban convirtiendo, aceptando que Jesús era el Mesías. Era un extranjero, que para los judíos los extranjeros pues como que no estaban muy bien vistos, porque no practicaban la religión judía. Un hombre solo en un carruaje allí, pues allí se encuentra él y dice que volvía sentado en su carro y que estaba leyendo el profeta Isaías. Bueno, ya este hombre no era alguien que estaba experimentando, curioseando, sino que ya más o menos él las escrituras la tenía, por lo menos el libro del profeta Isaías lo tenía y lo estaba leyendo. Dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate al carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Es decir, ya aquí Felipe se vuelve y se pone el traje de predicador de nuevo, se encuentra alguien leyendo la Biblia, pero él no da por sentado de que ese hombre sabe lo que está leyendo. Él le pregunta y le dice: ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Y entonces dice que el hombre le dice: ¿cómo yo podré entender si alguien no me enseña? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe se sienta con el hombre, le explica la escritura que dice: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante que lo trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe estaba listo, Felipe estaba preparado para decirle: este es el evangelio, esto es lo que la palabra dice, esto es lo que tú tienes que creer. La pregunta es: si nosotros hoy nos encontramos con alguien que lee la Biblia y no la entiende, ¿usted está preparado para poder explicarle el evangelio, aunque sea sencillamente? Para poder decirle su testimonio como cristiano, para poder hablarle de lo que Dios ha hecho en su vida, porque eso es lo que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita que usted estudie en un seminario. Dios no necesita que usted tenga grado teológico. Dios necesita que usted simplemente pueda compartir con otra persona lo que Él ha hecho en tu vida. Dios necesita que tú puedas explicarle qué significa ser salvo, qué es la salvación. Y que estemos listos para cuando nos encontremos con una persona, explicarle qué significa eso. Y después de todo eso, dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, encontraron agua en el desierto. Fíjense qué milagro. Están en el desierto, dice que encontraron un lugar, encontraron un oasis ahí, un poquitito de agua. Y entonces le dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco. Y Felipe dice que le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y se lo llevó para Samaria. No, Felipe no volvió a Samaria nunca más, o al menos en este texto. Dice que arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más, y dice que el eunuco siguió gozoso del mismo gozo que tenía la gente de Samaria. No es que él está contento porque ahora conozco un amigo que se llama Felipe que estuvo con Jesús. No, él estaba gozoso del Espíritu, estaba gozoso de que había sido bautizado, de que era una persona regenerada, de que ya entendía todo, ya tenía la palabra, la escritura, ya entendía el mensaje de salvación y ya había sido bautizado, tenía el paquete completo ya. Y él está con ese gozo del Espíritu. Imagino también diciendo: yo que me iba para Etiopía sin entender mucho esto, Dios ha enviado a alguien para que me explique a mí todo el evangelio y para que me bautice. Qué contento cuando Dios hace algo por ti, ¿verdad? Pues ese es el gozo que tenía este hombre. Y Felipe
dice que se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Quiere decir que a Felipe lo sacan del éxito ministerial. Dios lo quita de ahí y lo envía al desierto a predicarle a un hombre. Y después que termina ahí, tú dirás, bueno, ya Señor, ya yo cumplí mi misión. Yo dejé todo lo que yo tenía hecho, me dijiste que viniera al desierto, yo vine al desierto, le prediqué al hombre, lo bauticé, le enseñé la palabra. Mi trabajo es excepcional, el mejor trabajador de la empresa. Yo me merezco que tú me restablezcas en mi puesto de trabajo, ¿no? Y si puede que me des una promoción, porque lo he hecho bien, ¿no? No. Para allí no regresas. Ahora vas para Azoto y Cesarea. De Samaria se ocupará otro. Porque nosotros los seres humanos no manejamos bien el éxito ministerial. No manejamos bien el éxito cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos éxito en lo que hacemos en la vida cristiana, nos empezamos a creer que es porque nosotros somos los mejores. Y nos olvidamos que nosotros somos barro en manos del alfarero. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. No hay nada que podamos hacer como pastores, como predicadores, como maestros, si el Espíritu Santo no nos usa. No hay nada que podamos hacer si el Espíritu Santo no toca a las personas a las cuales les estamos hablando. No somos nada. Y eso es muchas veces donde nos equivocamos. Si usted mira las redes sociales, la televisión, va a encontrar predicadores de multitudes, donde tristemente, lamentablemente, muchas veces todo el éxito y todo está depositado en la persona de. No es la persona de. Nosotros somos solo simplemente servidores. Y eso es parte del mensaje que Dios nos está dando con Felipe. Es decir, no te restituyo en el éxito, porque tú no eres mi servidor, tú no eres un predicador, tú no eres un evangelista, tú no eres un discípulo para el éxito. Tú estás llamado a predicar la palabra. Lo mismo a las grandes multitudes de Samaria que al hombre solitario en el desierto. Yo lo que necesito es que tú estés dispuesto y que cuando yo te llame, tú te levantes y vayas a donde yo te necesito. Eso es lo que necesito de ti. Donde yo te ponga, sea en un lugar donde haya aparentemente éxito humano o donde no lo haya, no es tu decisión, no es tu llamado. Tu llamado es predicar y servirme donde quiera que sea que te toque llegar. Y esta es la historia de Felipe. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que la historia de Felipe nos dice? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Por qué llegar a este hombre etíope? Bueno, con el tiempo y 2000 años después lo hemos entendido. Hoy en Etiopía hay 12 millones de cristianos. 12 millones de cristianos, que hay una iglesia que no es la iglesia católica, no es una iglesia evangélica, son 12 millones de cristianos de una iglesia copta que empezó, dice, desde el siglo I. No se sabe bien cómo llegaron allí los primeros cristianos. Se sabe que hay una gran influencia de la iglesia de Alejandría en esta iglesia copta ortodoxa. Pero los cristianos de Etiopía reconocen que su primer predicador fue este etíope. La historia dice que también llegaron otros misioneros, otros comerciantes. Lo cierto es que ellos reconocen que el primero que les habló de Jesucristo. Las tradiciones reconocen que el primero que habló en Etiopía fue este etíope, que fue con el paquete completo. Fue con la palabra, porque estaba leyendo el libro de Isaías, le enseñaron el mensaje de salvación y le explicaron que después que tú aceptas a Cristo tienes que bautizarte. No sabemos todo lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que el plan de Dios era de 20 siglos. El plan de Dios es de mucho más allá. No era de la visión corta de Felipe y de su gran éxito en Samaria. Necesitaba a alguien que fuera a predicarle
a ese Señor, para que ese Señor multiplicara el Evangelio en una tierra perdida allá en Etiopía, al sur del río Nilo. Muchas veces Dios utiliza a personas para que sea uno quien traiga el Evangelio a toda una familia, para que a través de ese uno surjan otros líderes que van a ser pastores, pastoras, misioneros, misioneras, maestras, cantantes, ministros del Señor. Pero usó a uno, ¿verdad? En algún lugar remoto, en algún lugar apartado. Pero hay alguien que está dispuesto y dice que se levantó y fue. La pregunta para nosotros hoy, en nuestro cristianismo acomodado, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Dios? ¿Cuál es tu zona de confort? Yo la tengo identificada. Mi zona de confort es la parte izquierda del butacón de mi casa que está frente al televisor. Yo aprieto un botón ahí, se levanta así la chica, tengo el mando y ahí me puedo pasar horas. Esa es mi zona de confort, esa es mi lucha, esa es mi batalla. Porque cuando pongo YouTube, el YouTube me tiene y me ponen otro video y otro video y otro video, ahí me puedo pasar horas. Y después cuando salgo ahí me arrepiento de ese tiempo, lo voy a haber utilizado para estudiar. Mi hijo está atrás de mí, tienes que terminar de leer los libros que empezaste, que no los termino de leer. Tienes que hacer esto, podía haber hecho aquello, podía haber hecho otro, podía hacer una llamada a un amigo, podía orar por una persona, pero no, a otras personas es el teléfono, ¿verdad? A otras personas es cierta comodidad, a otras personas es hablar de cosas que no tienen sentido. Nosotros vivimos en un país privilegiado, donde muchas veces gastamos dinero en cosas que no necesitamos. Cuando hay tantas personas, cuando hay tanta obra cristiana, tanto ministerio cristiano, que podemos bendecirles con ese dinero. Hay tanta ropa que tenemos que no hemos comprado, que ya no usamos, y que seguimos comprando ropa a pesar de que tenemos el escaparate lleno, y aparatos y cosas y tareas. Entonces, nosotros vivimos una vida de confort, pero Dios nos está llamando a que pongamos un poquito al lado ese confort y pensemos en cómo podemos servirle de una mejor manera. Y quiero terminar con una historia. Esta es la historia, dice, de un equipo de fútbol americano. Yo no sé mucho de fútbol americano, pero sé que hay uno que le dicen el quarterback, que es el que coge esa pelota así, y es el que decide a dónde tira la pelota para tratar de llegar al otro lado de la cancha. Dice que Roger Staubach, quien llevó a los Dallas Cowboys a ser los campeones en el año 1971, admitió que su posición como mariscal de campo, que es la traducción de quarterback, que él no mandaba sus propias señales, fue una gran prueba. Es decir, normalmente cuando usted ve el juego, usted ve que ese que es el que tira la pelota da una seña, dice algo al equipo para que el equipo haga una estrategia. Pues dice que él no era el que decía la estrategia se la mandaba el coach. Y que ese coach era un entrenador muy reconocido que se llamaba Landry, y dice que mandaba cada jugada. Le decía a este hombre cuándo tenía que pasar, cuándo tenía que correr y cuándo tenía que hacer algo en unas situaciones de emergencia. Solo le daba alguna oportunidad para que el quarterback tomara alguna decisión. Pero normalmente era el coach del equipo el que decidía todo. Dice, al terminar el campeonato, al ganar, dice que Roger consideraba a Landry un gran entrenador, pero que había sido muy duro para él. Me enfrenté a un problema de obediencia. Una vez que aprendí a obedecer, hubo armonía, satisfacción y logramos la victoria. Nosotros somos los quarterbacks de nuestra propia vida, pero hay un coach que nos da la señal. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Lo que más deseo es que Dios les bendiga en esta mañana. Que usted pueda pensar cuál es su zona de confort y cómo puede salir de ahí, para que Dios le acompañe, le bendiga y le ayude a hacer la obra en otras personas que Dios necesita. Ustedes son los pies, son las manos y son la voz de Dios en este mundo. Todos los hombres, Dios los necesita. Y queríamos terminar
dejándole el testimonio de nuestro hijo, que no sé si fue como Felipe, pero lo cierto es que un día llegó a la casa diciéndonos: quiero irme de misionero para Brasil, para la favela de Brasil. ¿Pero tú estás seguro que vas a hacer? Sí, el año que viene me voy. Y el año que viene llegó y allí estuvo, y él tiene un testimonio que contarle de su tiempo allí, de cómo fue todo. Así que me honra mucho de que él pueda hoy contar su testimonio de cómo fue su ministerio en Brasil. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Yo no me siento como Felipe, yo solo soy un hombre que fue usado por Dios y por su misericordia y por su soberanía. Pero conozco un hombre que sí me recuerda de Felipe. A mí fue un ministerio que hace 30 años un hombre de mi iglesia, que se llama Iglesia Christ Journey, un hombre que hace 30 años sintió el llamado de irse de aquí de Miami y ir a Brasil. Sin conocer a Brasil, sin conocer a ninguna iglesia en Brasil, dejó aquí su trabajo, dejó aquí su confort, dejó aquí su vida. Tenía 3 hijos y su esposa, y llevó toda su familia para el estado de Sao Paulo, en Brasil, sin conocer a nadie, sin conocer a nada. Sintió que Dios lo llamaba a la favela, a los lugares más peligrosos de Brasil. Él sintió el llamado, él sentir que Dios estaba llamando a él a ese lugar. Y hace 30 años él se fue. Y por su fidelidad, por su tomar ese paso de fe, por dejar su confort, ahora después de 30 años tiene un ministerio que tiene 3 iglesias en 3 favelas diferentes, 3 iglesias que están creciendo, 3 iglesias que están llevando el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación que ofrece Jesucristo. Y por su obediencia, por su fidelidad a la palabra, ahora tiene estos ministerios. Ese fue el ministerio que yo tuve la oportunidad de ir y ayudar por 2 meses, cuando más o menos me entró ese pensamiento, cuando más o menos me entró esa idea de entrar a Brasil y irme para Brasil a la favela. Yo no sabía cómo iba a pasar. Yo tengo trabajo, tengo escuela, tengo mi vida, tengo mi confort, y no sabía cómo iba a pasar, pero Dios abrió sus puertas. Dios fue misericordioso. Dios, en su gracia, abrió las puertas para yo poder ir y ayudar a ese ministerio. Fue una bendición inmensa poder ayudar, y solo fue por su gracia, por su soberanía y por todo lo que hace Dios. Entonces, muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por su fidelidad, y sal del confort, sal de donde Dios, sal para donde Dios nos está llamando. Muchas gracias. Agradecemos al Señor la palabra, ¿verdad? En esta mañana, la palabra leída, la palabra interpretada, y que ella pueda ser lámpara, como dice el Salmo, lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Así que vamos a terminar cantando este precioso canto, Yo quiero trabajar por el Señor, ¿verdad? Y que esa sea también un motivo de oración y una proclamación. Que cada uno de los que está acá quiera hacer algo. Si cada uno de los que está acá decide hacer algo por el Señor y compartir una palabra de esperanza, una palabra de vida, el Señor va a bendecirte de una manera sobrenatural. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto con una súplica de nuestro espíritu. Yo quiero trabajar por el Señor.